Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo encuentro, a un nuevo coloquio, a un nuevo diálogo de estudiociudadano.cl. Este sitio que está dedicado a construir, a generar relaciones, conversaciones que construyan diálogo público y social sobre aquellas materias que son realmente importantes. Yo sé que los medios tradicionales nos bombardean todos los días con un montón de cosas, que el portonazo, que el crimen, siempre son enfoques negativos, y no digo yo que vivamos una pompa jabón, una burbuja, aislado de la realidad. El portonazo, el crimen, esas malas noticias que recibimos todos los días, tenemos también que atenderlas, tenemos que preocuparnos, pero eso tampoco tiene que ser motivo para que no atendamos otras materias tanto más importantes como las noticias criminales, la crónica roja, como dicen los periodistas. Y dentro de este ciclo de entrevistas y podcast de Estudio Ciudadano, que ya llevamos varios meses haciéndolo y queremos hacerlo por mucho tiempo más, si la salud y la vida lo permite, hemos estado conversando de varios temas, algunos vinculados con la política contingente, con las cosas de corto plazo, pero otras también vinculadas con temas de largo plazo. Y hoy día el tema elegido tiene que ver con políticas públicas en vivienda, un tema que afecta todos los días a los connacionales, también a los hermanos inmigrantes que por distintas razones han llegado a Chile y que ha generado entonces una tremenda presión por necesidad de tener más viviendas en Chile. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Tenemos los incentivos adecuados? ¿Estamos dialogando entre el sector público, el gobierno, el Estado, los ministerios, con el sector privado, las empresas constructoras, los inversores, los arquitectos, los ingenieros, los expertos en demografía, los estadísticos, en fin? Las políticas públicas son cuestiones serias, importantes, donde hay que manejar datos, estadísticas, pero también conceptos e ideas. Y por eso, porque desde Estudio Ciudadano siempre queremos aportar a mejorar el gobierno, a mejorar el Estado para que nuestro país sea cada día más vivible, es que hoy día me acompaña una persona que quiere hacer su aporte desde su vida profesional y también desde su visión, al ser una persona que tiene una experiencia de vida muy interesante entre dos países, como el caso de Chile y Venezuela. Quiero dar la bienvenida entonces al arquitecto Cristian Angelucci Quesada. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Soy una persona que sigo constantemente tus programas y de verdad que encuentro interesante este espacio como para poder de alguna manera dialogar y conversar de una manera bastante amigable con la gente que nos escucha sobre el tema de la vivienda en el fondo, así que te agradezco muchísimo por el espacio. Contémosle a nuestro amigo que Cristian Angelucci, yo le pregunté si era Cristian o Cristian, y es Cristian, Cristian, perdón. pero tú ya me estabas contando que en Chile te llaman todos Cristian y ya te está gustando. Sí, en realidad un acento no me va a cambiar mi forma de ser, así Exacto. que ni me el nombre, así que da lo mismo. Cristian es arquitecto egresado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, con título profesional, cursado y convalidado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, y tiene una especialización en gerencia de proyectos. Y también conversamos antes de iniciar el programa de que tienes una historia muy simpática de vida. Un poquito contémosle a nuestros amigos que nos están escuchando cómo es que llega un arquitecto venezolano a estar en Chile y a involucrarse en un tema tan interesante y tan útil como el que vamos a abordar hoy día, que tiene que ver con las políticas públicas en vivienda. Sí, claro, efectivamente, Alejandro, una de las razones por la que creo que es muy conocido, digamos, a nivel internacional, por las razones por las cuales muchos de nosotros los profesionales tuvimos que de alguna manera emigrar del país donde nacimos, donde nos desarrollamos, es básicamente por la lamentable situación, digamos, política, social y económica que de alguna manera nos afectó a muchísimos ciudadanos y, bueno, de alguna manera nos ha tocado vivir este momento con cierta dificultad, pero al mismo tiempo con la alegría y la convicción de que lo mismo que en algún minuto el país, en este caso Venezuela, hizo por nosotros, nosotros podemos de alguna manera retroalimentarlo y entregárselo también a los países que nos han acogido con una bienvenida de verdad estupenda. Yo en lo particular me siento súper agradecido de estar acá en Chile. Soy además ciudadano chileno por familia, de alguna manera, así que tengo también parte de mi sangre también es chilena, así que de Tu, alguna ma- tu manera madre, tengo. tu madre es chilena. Correcto, sí, mi madre es Perfecto. chilena Entonces, tú y estás además vengo,
Sí, perdón. Tú Y estás además vengo de nacionalizado una chileno. familia. Sí, correcto. Estoy nacionalizado chileno y vengo de una familia que en el fondo, porque mi padre es italiano y vengo de alguna familia que en el fondo también fue inmigrante en Venezuela en sus momentos y que de alguna manera ahora tienen a Venezuela o de alguna manera en el corazón, como ahora yo tengo a Chile también. Así que de alguna manera es muy, muy agradable poder estar acá y poder, digamos, aportar durante todo este tiempo. Me tomé la obligación, porque de alguna manera lo siento como parte de un compromiso también profesional con el país, de poder convalidar el título acá en Chile, en la específicamente en la Universidad de Chile, y poder de alguna manera empezar, bueno, de hecho estoy trabajando en algunos proyectos que probablemente académicos, que probablemente me van a llevar también a especializarme en el tema de la vivienda, porque me agrada. Y de alguna manera creo que el país necesita también ahora, aprovechando esta circunstancia de la constituyente y de generar una nueva constitución, creo que necesita también abordar este tema que no es menor y que en el fondo siempre pasa a veces como segundo plano porque hay políticas públicas, se entiende que son mucho más importantes para la gente. Se entiende la economía, la salud, las pensiones. En definitiva, pareciera que el tema de la vivienda, el tema de la infraestructura, el tema de la ciudad digamos, siempre como relegadas a un segundo plano y no necesariamente es así. De hecho, creo que, y así lo define la Organización de las Naciones Unidas, lo define como parte de los derechos humanos. Definitivamente la vivienda es un derecho y esto hay que tomárselo con la seriedad que amerita el caso. Claro, sí, tienes razón. Y de alguna manera ya entraste a los temas que nos convocan hoy día, porque ¿cuánto tiempo está en Chile, Cristian? Voy a cumplir 5 años Ya. Bueno, con los primeros 3 meses del año perfecto. que viene. Te voy a contar más o menos de que, claro, Chile de las últimas décadas, claro, empezó a trabajar fuertemente el déficit de vivienda y lo fuimos acortando. Y algunos planteaban hace algunos años que estábamos muy cerca prácticamente de tener un déficit cero en vivienda, normal de acuerdo al crecimiento de la población y cosas por el estilo. Pero desafortunadamente esas cifras se han disparado los últimos años y, claro, algo que estaba poco a poco dejando de ser un problema para el país, hoy día sí se ha convertido en un nuevo problema a la altura de otros problemas como los que tú has mencionado, que las pensiones, en fin. Y efectivamente hoy día se habla, se trabaja un concepto de la vivienda digna. Y precisamente yo el otro día en un grupo de que estamos conversando temas constitucionales, alguien preguntaba, bueno, pero ¿qué es una vivienda digna? Y eso genera también algún problema o podría generar algún problema el día de mañana. Entonces, para jugar un poco de partida con los mismos conceptos, me gustaría que tú partieras planteándome lo que es para ti una vivienda propiamente tal y empezar a hacer estas diferencias y estas conceptualizaciones entre la diferencia entre vivienda, casa y hogar, que también yo sé que tú tienes una diferencia respecto a eso, y de ahí nos vamos entonces enrelando en las ideas generales que tú quieres plantear sobre este tremendo tema que tiene que ver con las políticas de vivienda en Chile. Así es, Alejandro, has dado definitivamente con una, digamos, con una introducción con respecto al tema de la vivienda que es importantísimo y que se está tocando muchísimo hoy en día en Chile, que tiene que ver con el tema de la dignificación de la vivienda. A mí en lo particular, desde mi punto de vista como, digamos, profesional responsable, debo decir que el adjetivo de dignificación puede entenderse desde el punto de vista de lo que significa para de alguna manera que la familia o los núcleos de familia, digamos, que tienen la necesidad de tener una calidad de vida buena, tengan que tener la dignidad suficiente como para poder tener acceso a las viviendas. Ahora, el tema de la dignificación o de la vivienda digna, en rigor, presenta, desde mi punto de vista, presenta una contraposición de ideas porque la vivienda como tal hace referencia básicamente al tema del hecho material. Es decir, la vivienda se entiende como el elemento arquitectónico que encaja dentro de un contexto urbano donde está compuesto básicamente por muros, piso, una cubierta, una mansarda, en fin. Es decir, algo en el fondo que se puede traducir como vivienda. El tema de cómo tiene que vivir la gente dentro de una vivienda o cómo debe ser la vivienda para que la gente viva bien, pudiera definirse como viviendas adecuadas o viviendas que en el fondo mantienen una relación totalmente distinta a lo que es la dignidad o la vivienda como un tema de dignidad. O sea, no tiene, desde mi punto de vista muy humilde, no tiene nada que ver una cosa con la otra, digamos. En esa línea, Cristian,
Una de las críticas que se ha hecho en Chile fue la siguiente, de que claro, hace 60 años, 40 años, 50 años, el déficit de vivienda era enorme. Entonces, los gobiernos de la época, y particularmente el gobierno de Augusto Pinochet, el gobierno militar, dictadura, que siempre hay una variedad de conceptos para tratar al gobierno del general Augusto Pinochet. Pero como sea, ellos dijeron, bueno, el déficit es tan grande que se empezó a fabricar mucha vivienda, pero vivienda pequeñita, con muy pocos metros cuadrados. Me consta que llegó a haber departamentos de 28 metros cuadrados en Chile. Luego hay unos planes por ahí de mejoramiento de vivienda, o no, perdón, de la vivienda progresiva que se llama, que es que tú tienes un terreno, seguramente tú lo sabes mejor que yo, así que me corriges cualquier detalle, pero Sí. básicamente es un terreno donde te dicen ahí hay tanta plata para construir una cocina, un baño y un dormitorio, y luego después usted con el tiempo o tal vez con otro subsidio va a poder seguir aumentando esta Claro. vivienda. Los metros cuadrados y el material de la vivienda son importantes según tu parecer para tener este estándar básico de vivienda adecuada, o también es importante que los metros sean mucho más que estos 28, 40, que hoy día una vivienda de 1.600, 1.800 UF está en el orden de los 50, 60 metros cuadrados. ¿Cómo andamos en eso? ¿Cuál es tu visión? Sí, con respecto a eso, Alejandro, quisiera hacer una pausa muy particular o acotar, digamos, un tema que no deja de ser importante y que claramente a nivel político se utiliza mucho y que probablemente se va a utilizar mucho también en el tema de la redacción de la Constitución. Tiene que ver justamente con el tema de los, digamos, mecanismos de políticas públicas que se han venido utilizando a lo largo digamos, de los últimos 100, 130 años acá en Chile para poder generar, digamos, una política, valga la redundancia, que de alguna manera ayude a mejorar la cantidad de viviendas que se requieren para aquellas personas que no la tienen. Con respecto a ese punto en particular, porque tú hiciste mención a un periodo específico que entiendo que es un periodo bastante delicado para el país, hiciste mención sobre una cantidad de viviendas que se hicieron en ese minuto para poder de alguna manera erradicar, palabra que por cierto a mí en lo particular también me genera cierta, digamos, nerviosismo, porque creo que la palabra erradicar no es la mejor palabra, si se quiere, desde en términos de cómo buscar la manera de buscarle soluciones a la gente que no tiene vivienda. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero definitivamente, digamos, durante todo el periodo del siglo XX, básicamente, Chile hasta más o menos en los años, finales de los años 60, comienzos de los años 70, justamente tuvo como política de Estado digamos, resolución de lo que era el estado del bienestar. De alguna manera, el Estado como encargado de generar viviendas o ocuparse del tema de las viviendas para poder desarrollarlas y entregárselas a las personas que no la tenían, digamos, de alguna manera. Y esto fue la política que se utilizó durante muchísimo tiempo y claramente se demostró también que estas políticas que tienen obviamente también un importante valor, digamos, dentro del desarrollo de las viviendas y del desarrollo de la ciudad, también tuvieron algunas falencias. Claramente estas falencias empezaron a incrementar en la medida en que empezó a venir mucho más gente digamos, de las regiones, empezó a incrementarse la cantidad de gente que venía ingresando, sobre todo a la ciudad, a la región metropolitana, que de alguna manera es la que le ofrecía mayor cantidad de oportunidades. Y este incremento de la densidad, esta cantidad de personas, de migrantes que venían, que no necesariamente vienen de afuera, sino que también venían de las regiones, empezó a generar un problema, un conflicto importante, y el Estado se vio sobresaturado de alguna manera que no logró, digamos, equilibrar el tema del desarrollo de las viviendas en la ciudad. Entonces, claramente después pasó, y es ahí donde quería justamente hacer una pequeña, digamos, resolución o diferencia, porque a veces no se entiende. Se pasó radicalmente de lo que sería un estado de bienestar, entendiéndose como que el Estado, en palabras bonitas, dice yo te doy la casa, te la construyo y te la entrego, a lo que sería una política o lo que se llama una política neoliberal, que a veces mucha gente lo toma como algo que es prácticamente como el monstruo, digamos, de alguna manera que daña cualquier cosa dentro de las políticas públicas, y que es básicamente simplemente decir yo como Estado dejo a un lado el tema de desarrollar y generar viviendas
y de alguna manera le otorgo el privilegio o ese privilegio de alguna manera a la empresa privada de poder desarrollar esas viviendas que en el fondo yo no puedo desarrollar porque claramente me veo sobrepasado. Entonces se empezaron a utilizar políticas de subsidio y eso es básicamente lo que se ha venido desarrollando a lo largo de los 80 hasta nuestros días. Políticas de subsidio en donde se busca el incentivo a la persona de querer ahorrar para poder de alguna manera obtener su vivienda. Y el Estado de alguna manera le otorga unos beneficios para que esta persona, junto con sus ahorros y con algún complemento o apoyo o bono importante, pueda adquirir viviendas. ¿Qué pasa con eso, Alejandro? El problema está en que claramente al haber pasado de la A a la Z, por decirlo de alguna manera, hemos pasado por encima, de alguna manera, por una cantidad de procesos o de procedimientos que han llevado la situación de un extremo a otro. Entonces, de un Estado que de alguna manera daba toda la cantidad de viviendas que podía, hemos pasado a un Estado que de alguna manera ha otorgado a la empresa privada la capacidad de hacer viviendas y de alguna manera eso se ha privatizado al punto de que se ha vuelto básicamente una suerte de mercantilización de la vivienda. Es una palabra que hay que tener mucho cuidado, porque claramente cuando se habla de ideologías, yo soy de la particularidad de que yo creo que la vivienda, la ciudad, tienen que ser politizadas, no tienen que ser ideologizadas. Pues son dos cosas distintas. Una cosa es que tú politices la vivienda y una cosa es que la ideologices. Cuando tú hablas de dignidad, o cuando tú hablas de subsidios o cuando hablas de estado de bienestar, estás ideologizando la vivienda. De alguna manera estás diciendo yo le doy en la vivienda a la gente porque se hace de esta manera. Y como es esta manera es la mejor manera. Eso es ideologizar. Y yo creo que hay que tener cierto cuidado. Cuando se habla de mercantilización, puede parecer que es una suerte de ideologización, pero en el fondo lo que está sucediendo es que de alguna manera se está dejando a un lado esa necesidad de querer entender de que quien vive ahí es el usuario final, es la gente de a pie, es la gente que de verdad necesita un techo para poder vivir. Y eso, a la larga, es lo que parte, digamos, de las inmobiliarias, las constructoras o el sector privado, digamos, para hacerlo más acotado, no han, digamos, no lo han entendido del todo o lo han entendido con cierto, digamos, criterio. Y yo creo que allí es donde el Estado debería empezar a conjugarse lo público con lo privado para que de alguna manera se empiecen a generar políticas públicas que sean equilibradas para todos, es decir, de manera transversal, donde lo privado y lo público, como por ejemplo, no sé si te enteraste, salió ayer en Peñalolén, por ejemplo, están haciendo ahora para 1.000 familias, alrededor de 350 viviendas que son mixtas en el fondo, es que es para poder integrar la ciudad, del gran y reconocido arquitecto Alejandro Aravena, al cual escucho muchísimo, le tengo mucho cariño además porque me parece un excelente profesional, ganador de hartos premios acá en Chile y internacionalmente, y justamente esa es la intención, es buscar la manera de que lo privado y lo público puedan generar políticas que en el fondo vayan hacia lo que es el usuario final, que es en el fondo lo que nos interesa. Tú me imagino que conoces el caso de Estación Central de los famosos y mal llamados guetos verticales. Sí, ¿Qué pasó ahí? Porque mira, yo trabajo en Santiago, así que he pasado miles de veces por ese sector, en el bus que entra y sale de Santiago en dirección a mi domicilio en Rancagua. sí, Y yo cuando empiezo a ver esa construcción, mira, créeme, lo primero que a mí se me vino a la cabeza cuando empiezo a ver los primeros edificios, dije, este es un buen negocio. Y de hecho lo pensé, dije, para uno, o sea, yo debería comprar un departamento acá, sea para destinarlo a actividades profesionales, esto estar viajando a Rancagua a Santiago permanentemente cansa, cabrea, en fin, o por claro, último lo arriendo, dije yo. claro, Luego cuando siguen avanzando las obras y empiezo a ver la altura y después empiezo a ver la cantidad, mi sí. opinión cambió totalmente. Dije, no, a ver, a ver, a ver, esta cuestión va a ser una selva, esta cuestión. ¿Qué pasó ahí? Porque yo puedo valorar mucho la liberalización del mercado, porque siempre los privados tienen incentivos para hacer las cosas. Y tú lo acabas de decir, el Estado construyendo casas no iba a terminar nunca, y casas pequeñas. Bueno, tuvo un escándalo, quizás tú supiste, las famosas casas Chubi, las casas Copeva, Sí, muchas cosas que pasaron. Ojo, que ya estaban ya las empresas constructoras haciendo casas, y porque ahí tú haces un trabajo de licitación sí, de las obras. Pero entonces yo no tengo problema realmente, Cristian, con que los privados participen de muchas actividades, si se les permite actuar en salud, educación, ¿por qué no pueden actuar en la construcción de vivienda? Me parece sí, totalmente razonable. Pero sí.
con este desorden, con este despelote, con una comuna que parece que no tenía un plano regulador claramente adecuado, ¿qué conclusiones puedes sacar o qué vistes tú del caso de los guetos verticales, que son errores tal vez que no se puede volver nunca más a cometer? Claro, no, interesante tu pregunta, Alejandro. Mira, el tema tiene muchas aristas en realidad. Yo creo que la primera, para hacerla de manera resumida, porque cada tema en particular pudieran ser horas de discusión y de conversación, pero para hacerlo de alguna manera un poquito más acotado y resumido, tiene varias aristas y yo creo que la primera de ellas tiene que ver justamente con lo que tú dijiste, que es el tema el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. De alguna manera, desde el 2010 inclusive, o 2011, si no recuerdo exactamente la fecha, pero más o menos por esa fecha, se generó un Plan Nacional de Desarrollo Urbano en donde están estipuladas cada una de las, digamos, premisas de las cuales se deberían utilizar para poder desarrollar tanto las regiones como las comunas en particular, para poder de alguna manera generar un crecimiento sostenido, mixto y adecuado de la ciudad. Por supuesto, esto tiene que ver mucho con el tema de la vivienda. ¿Qué pasa allí? Pasa que de alguna manera los planes reguladores comunales, muchos de ellos ni siquiera están todavía formalizados en las comunas correspondientes y no solamente son obsoletos, sino que hay muchos de ellos que ni siquiera tienen un estamento en donde uno se pueda, digamos, de alguna manera agarrar para poder regular el crecimiento de la ciudad en esos sectores. Entonces, basados en eso, muchas veces las inmobiliarias se aprovechan, obviamente, cuando digo se aprovechan, no lo estoy diciendo en un sentido de que son los lobos feroces que de alguna manera vienen a hacer lo que les viene en gana, pero Podemos decir a lo menos que ven la oportunidad. bien, claro, a eso me refiero, quiero que se tome de alguna manera, de la mejor manera lo que estoy queriendo decir, pero de alguna manera se aprovechan de estas circunstancias para poder desarrollar, obviamente, sus negocios, pero de una manera que no está controlada o fiscalizada por el ente municipal, en este caso, o por el Estado, si se quiere, entendiendo que es algo que es lo municipal que debería fiscalizar. Entonces, muchas veces pasa que al no haber una fiscalización real de lo que se está verdaderamente construyendo a nivel de vivienda, se empiezan a generar proyectos que claramente están enfocados a más un negocio o una renta de parte de un ente específico privado que para realmente darle la oportunidad a la persona de poder vivir en un espacio que sea adecuado y que tenga no solamente eso, sino las características financieras lo suficientemente adecuadas también para poder adquirirlas, porque no se trata solamente de poder tener un espacio adecuado para poder vivir, sino también tener una forma de poder adquirirlas económicamente que sea también para todos, por igual, en alguna manera. Sí, porque Entonces, además sí, está llegando el metro cuadrado construido en Santiago mínimo entre 2 a 4 millones de pesos. Que yo hace un tiempo escribí un artículo señalando de que eso ya era una verdadera locura y yo estaba hablando de una especie de burbuja inmobiliaria que también se estaba dando. sí, claro, y efectivamente, y eso es lo grave. Yo, claro, no es mi tema el tema económico, digamos, el tema, ahí quizás empiezan a haber otras derivadas que en el fondo sería bueno conversar con gente que está mucho más especializada en ese aspecto. Lo mío es mucho más a nivel urbano, a nivel de arquitectura en general, pero sí ciertamente existe un factor del tema de los suelos que claramente hay que tocar cierto cuidado. Porque claramente cuando tú le das la posibilidad a que un grupo de personas manejen el tema del mercado de los suelos, obviamente estás dándole la facilidad de que ellos sean los que impongan cuáles son los precios de los suelos. Entonces ahí el Estado sí debería de alguna manera tener un cierto grado de participación para poder fiscalizar de alguna manera y decir, bueno señores, no hay ningún problema. Ustedes como privados pueden desarrollar viviendas porque me ayudan a mí como Estado a que la gente tenga vivienda, pero entiendan de que si tengo un grupo, digamos, de vulnerabilidad social que no tiene la capacidad de poder comprar viviendas de 2.000, 2.500, 3.000 UF para tener un departamento, por ejemplo, o una vivienda, o una casa, perdón, y entonces yo necesito que ese porcentaje de la población pueda tener vivienda, y para poder tener vivienda voy a ser yo quien participo colocando al menos terreno, por ejemplo, Bienes Nacionales está haciendo eso de alguna manera en enlace con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Y esos terrenos, de alguna manera, tú me los vas a desarrollar con tus constructoras, con tus inmobiliarias, pero basados en una suerte de fiscalización pública, en donde yo soy el que pongo también parte de las condiciones. Entonces empieza a haber un juego mixto que es importante, ¿no? Ahora, no me quiero ir por la tangente, sino quiero volver otra vez a lo que tú me dijiste con respecto al tema de las viviendas, esta suerte de guetos verticales de lo que me hablaba. Y eso lo enlazo a su vez con lo que dije al principio. ¿Qué es para una persona una vivienda? Si tú vas por la calle probablemente y le preguntas a alguien, lo entrevistas y le dices, oye, ¿qué es para ti una vivienda? Y él te va a decir, oye, una vivienda es el espacio suficiente como para que yo al menos me pueda cocinar algo, pueda tener, digamos, una comida y de alguna manera un espacio donde pueda ir, tener un baño, un espacio, digamos, de sanidad y un espacio para dormir. Basados en ese principio, Alejandro, y de hecho, en los países orientales, Japón y otros países, hay una sobredensificación tan grande de las ciudades que se habla inclusive de que para poder vivir no es más que necesario a lo mejor 10 metros cuadrados o 15 metros cuadrados, lo suficiente como para poder tener un baño, una cocina y un dormitorio. Así que el tema del espacio para poder vivir no debería ser en rigor un tema de dignificación o no dignificación de las cosas. O sea, no hay un metro cuadrado real que te dice, ok, a partir de los 50 o 60 metros es digno. No desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión. O sea, tú puedes decir, es mucho más adecuado vivir en un espacio en donde tengas dos dormitorios o 3 dormitorios, porque puede haber núcleos de familia que sean de 2 o 3 hijos, por ejemplo, la pareja y 2 hijos, entonces obviamente necesitan mayor cantidad de espacio para no estar hacinados, pero para el efecto del núcleo, de la individualización de la persona, una sola persona o 2 personas, con un espacio de 15, 20 metros cuadrados pudieran vivir eventualmente. Entonces, De hecho, los home studios, que son espacios de 20 metros cuadrados, aproximadamente 18 incluso, me consta, lo he visto. Claro. Y he conocido casos, por ejemplo, en Francia, donde el alquiler es muy caro, de departamentos, si es que se les puede llamar departamento, de 8 o 9 metros cuadrados. Que es extraordinario cómo se la arreglan para poner las cosas colgando arriba, abajo, donde la cama está sobre el baño. Se llaman departamentos flexibles, le llaman. Y donde si te despiertas de golpe te golpeas en el techo, porque claro, el espacio de la cama son 50, 40, 50 claro, centímetros, que tú te metes y tienes que tirarte al tiro claro, en horizontal, si no, no puedes dormir. Entonces, claro, es interesante lo que tú planteas, porque se tiende a pensar de que a mayor cantidad de metros estamos hablando de una mejor vivienda. Y bueno, claro, tal vez el espacio es un factor interesante que muchos valorarán, yo también lo valoraría. Sin embargo, también nos encontramos con que departamentos de alto valor que tienen unas fallas estructurales, que tienen unos problemas de terminación, a algunos se le ocurrió de un tiempo a la fecha empezar a hacer piscina en la azotea, viene un temblor, viene cualquier problema y la piscina empieza a fracturarse y empieza a correr el agua por todo el edificio, edificios que están quebrados realmente. Entonces, hay un equilibrio, digamos, delicado entre cantidad de metros, entre calidad de metros, los servicios y todo lo demás. Pero hablemos justamente de eso, Cristian. De acuerdo a tu visión y a lo que has podido estudiar acá, ¿cómo estamos en el déficit de vivienda? ¿Qué sectores son los que requieren vivienda en Chile? ¿Cuál es, digamos, la tipificación socioeconómica de ese grupo? ¿Y cuáles son los principales problemas de estas viviendas de los primeros usuarios, los primeros compradores? Sí, mira, en este minuto, según las estadísticas que se recogen del Instituto Nacional de Estadística, del INE y del Ministerio de Desarrollo Social, o la Cámara Chilena de la Construcción, que son, digamos, los organismos que se encargan de alguna manera de hacer este tipo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que se encargan de alguna manera de sacar las estadísticas. Nosotros acá estamos alrededor de unas 500.000 viviendas, digamos, en déficit me refiero. Este es un número que ha venido de alguna manera variando en el tiempo. Hubo prácticamente desde el 2006 hasta el 2015 hubo una reducción importante en la curva, digamos, del déficit habitacional. Es decir, se lograron hacer, para el que no entiende las palabras quizás más técnicas, se lograron hacer mayor cantidad de viviendas
para poder, para más cantidad de familias, por decirlo de alguna manera. Y a partir del año 2015-2016 empezó otra vez a subir esta curva, que en parte viene a razón de lo que habíamos conversado previamente, que tiene que ver un poco con el tema de la migración de la gente de las regiones, y ahora otro factor importante, que es el factor de los inmigrantes, de los que vienen de alguna manera de otros países, y que en el fondo también buscan la mayor cantidad de oportunidades. Por lo tanto, la región metropolitana, para no decir por ejemplo Antofagasta o Concepción, que son ciudades de alguna manera que también tienen cierto grado de importancia, pero digamos que Santiago es como el lugar. Entonces, 500.000 viviendas en líneas generales que habría que resolver a corto plazo. Ahora, si tenemos que de alguna manera también hacer relación con esto, yo creo que es importante tomar en cuenta de que más que las viviendas, lo que hay es que entender qué es el tipo de viviendas que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer buenas y mejores viviendas, y cómo de alguna manera poder llegarle a la gente de una manera mucho más fea. Por ejemplo, el tema de las viviendas progresivas, por ejemplo, del estudio elemental de arquitectura del arquitecto Aravena, por ejemplo, lo plantea. Sí, hay muchos arquitectos, hay muchos estudios académicos en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, que están hablando de cómo desarrollar viviendas, y que creo que es el enfoque que le tenemos que dar más allá de las políticas públicas. Pero eso es importante, digamos. A propósito de eso, de cómo hacer las viviendas, que podemos hablar un poquito más, hay una cuestión que lo acabo de mencionar, vinculado con esta eventual burbuja inmobiliaria que siento yo en la que hemos caído, porque en Santiago, particularmente la capital nacional, el precio de las viviendas, el precio de los departamentos es muy caro, y un fenómeno similar se da en algunas ciudades del país donde por distintas razones ha llegado más migración o se ha concentrado más gente. La migración interna, que tú le llamas, habitualmente antes se le llamaba la migración campo-ciudad, porque Claro, sí, habitualmente era de los sectores rurales a las ciudades, que se supone que los espacios urbanos son vistos como los espacios de oportunidad, de desarrollo, de crecimiento. En ese contexto, y antes de pasar un poco al tema de la calidad de la vivienda, justamente esta mayor demanda y esta concentración de las personas en los sectores urbanos, obviamente por aplicación de ley de oferta y la demanda, provoca entonces el aumento de la vivienda. ¿Cómo ves tú, también desde la perspectiva de haber estado viviendo en tu país y conocer las geografías distintas, cómo ves tú la distribución poblacional de Chile? Porque yo siempre he pensado que nosotros tenemos un serio problema, que no es posible que el 30, el 40% de la población esté en Santiago y luego el 60-70% del resto de la población está concentrado en la zona central. Eh, ¿No hay también ahí incentivos perversos? ¿Estamos haciendo mal las cosas también desde ese punto de vista en la distribución de la población nacional? Y por lo tanto, esto tiene algunos impactos negativos, entre ellos de la vivienda, porque también podríamos hablar de transporte. O sea, claro. Santiago tiene una red de metro que no tiene ninguna otra ciudad del país, y nos seguimos gastando mucha plata, el Estado estoy hablando, el Transantiago, y uno se dice, bueno, estamos ya con un pasaje que supera los 700 pesos y sigue subiendo, y la gente tiene que trasladarse de un extremo al otro de una tremenda ciudad que sigue creciendo. ¿Cómo ves tú ese problema que veo yo, que siento yo que no estamos haciendo la pega como corresponde, vinculada con la desconcentración, con la regionalización del país? Claro, mira, efectivamente, yo creo que el tema de la hiperdensificación es un tema que definitivamente nos atañe no solamente a los chilenos, sino a toda Latinoamérica, o digamos, en general todos los países sufren de esta hiperdensificación, claramente por el tema de que efectivamente las ciudades, entendida como lo urbano, que te da ciertas posibilidades a poder desarrollarte a nivel laboral, profesional, la gente busca de alguna manera natural llegar a la ciudad, o llegar a donde hay esas oportunidades. Entonces, este problema es un problema transversal en toda Latinoamérica. En Venezuela nunca estuvo exento de eso. De hecho, a pesar de las muchas políticas públicas que se fueron desarrollando a lo largo de los años, Caracas particularmente, que es una ciudad que es la capital, y que es una ciudad que es en cuanto a territorio, es muchísimo más pequeña de lo que es Santiago. Es una ciudad que está hiperdensificada, y que por no haber, digamos, elaborado, a pesar de que hubo planes de desarrollo urbano previos, pero a pesar de no haber sido planificada, esto ha generado consecuencias importantes, y como su geografía
es completamente distinta a la de Santiago, porque Caracas en lo particular, no sé si tú has tenido la oportunidad al menos de revisar cómo es la geografía de Caracas, tiene la particularidad de que está, digamos, en un valle. Y el estar en un valle te genera, digamos, una suerte, digamos, de superficie con ciertas topografías que en el fondo hacen mucho más complicada el desarrollo urbano. Entonces, al final, esta suerte, digamos, de hiperdensificación fue generando cordones perimetrales o en la periferia de la ciudad, en donde se generaron, digamos, estas favelas, como se conoce acá en Chile. En Venezuela se le dice barrios, aquí los barrios se le llaman a las zonas residenciales, para que la gente entienda un poco también las diferencias, pero las favelas, que en Venezuela se le llaman barrios, de alguna manera también son cordones que están en la periferia. ¿Qué sucede acá en Santiago para volver otra vez a lo que corresponde acá? Es que siento desde mi punto de vista que el crecimiento ha sido tan progresivo y tan rápido en el tiempo que hemos dejado a un lado la tarea de diseñar la ciudad previamente a la densificación por parte de la gente. Entonces, si tú vas, por ejemplo, yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, para no develar tanto mi edad, pero unos cuantos años atrás recuerdo haber ido a España, y España tenía, recuerdo que fui a un departamento de unos amigos en donde era prácticamente el único edificio en una expansión territorial de 15, 20 hectáreas, o cuidado si no más. Lo impresionante de esto, Alejandro, es que en esta expansión, en esta suerte de, digamos, de superficie donde estaba todo perfectamente planificado. Había alcantarillado, había iluminación, había conexiones de redes de transporte público. Es decir, antes de la densificación de las viviendas y de la construcción de las viviendas, ya el Estado, al menos en esa ciudad, específicamente en las afueras de Madrid, esa ciudad ya había planificado que ahí iba a haber una densificación. Quizás esto es un tanto moderno. A veces el tema, digamos, a veces necesitamos, yo tuve un profesor a quien admiro muchísimo, que está en Venezuela, que él decía que a veces había que dejar un poco también que esta sedimentación social, la gente vaya construyendo la ciudad de a poco, no ser tan moderno, tan planificado y tan estructuralista. Pero yo creo que sí es necesario que haya una planificación previa, y nosotros no hemos hecho, o al menos aquí en Santiago, no se ha hecho eso con la correspondencia necesaria. O sea, se ha hecho, pero no con la correspondencia necesaria. Entonces, al final, la gente empieza a llegar, a concentrarse en la región metropolitana, y obviamente en los lugares donde más puede asentarse en cuanto a recursos, porque no los tienen obviamente lo suficiente para conseguir una vivienda, son en los lugares de la periferia, porque son los lugares en donde hay menos acceso a transporte público, donde no hay probablemente redes de alcantarillado, de iluminación, factibilidades, digamos, en general. Por lo tanto, el acceso a la vivienda o a un techo es mucho más fácil. Y eso es lo que está mal. Y ahí es donde creo que deberíamos enfocarnos, a buscar la manera de que esos lugares estén desarrollados para que la gente, cuando llegue a ese lugar, pueda generar, digamos, una forma de vida lo suficientemente equilibrada, y generar de alguna manera. Lo único que quiero decirte con esto, en definitiva, es que el tema de la equidad es importante, y creo que esto es un tema importante también que va a surgir en el tema de la Constitución, pero tenemos, al menos en Santiago, para mí, desde mi punto de vista, tiene algo que no tienen otras ciudades de Latinoamérica, que es que tiene superficie. La ciudad se puede expandir, la ciudad puede de alguna manera desarrollarse. Entonces, a veces nos empeñamos en querer de alguna manera densificar, porque es necesario unir y mezclar, digamos, la sociedad, y meter viviendas digamos, en comunas en donde ya están sobrepobladas. Entonces, ¿para qué tanta sobrepoblación? Si estuviéramos en Manhattan, por ejemplo, en Nueva York, en donde se tenían que hacer grandes torres verticales porque el espacio era reducido, yo te lo creo. Pero en Santiago, en donde tenemos superficie suficiente como para poder generar una región metropolitana amplia, equitativa, equilibrada, perfectamente pudiera funcionar eso. Y no creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos nosotros. Ese es mi planteamiento, digamos. O sea, hay como contradicciones políticas, mientras unos tiran para un lado, porque esa idea de densificar el centro yo también la he escuchado hace mucho tiempo, y sé que incluso hay subsidios especiales de renovación urbana, creo que le llaman,
Y digo yo, pero ¿qué insisten en poner más gente en el centro? Si la gente llega solita llega solita Claro, al centro, el centro es extremadamente demandado, y claro, uno piensa, por ejemplo, en grandes ciudades europeas, tú miras París, por ejemplo, y prácticamente lo único que destaca en el horizonte es la Torre Eiffel, porque claro, las construcciones en general tienen un límite de altura bastante homogéneo, o sea, uno se encuentra con estas grandes estructuras o megaestructuras que a veces se da el gustito a alguna empresa grande, no sé, estoy recordando, por ejemplo, Iberdrola, que se ujú, hace esos edificios con forma de no sé qué, de callampita, no me acuerdo bien la forma, sí, y sí, siempre sí, donde van, creo que tienen en España, tienen en Japón, donde van se construyen su edificio. Pero eso, pero lo demás, lo que es vivienda, especialmente en las ciudades europeas, uno ve viviendas, edificios de ¿cuánto? 6, 8, 10 pisos, no más. ¿Ah? correcto. Y con unas políticas también de transporte, de accesibilidad peatonal, en fin, mucho más, digamos, pensadas, tal como tú dices, más planificadas. Pero Sí, volvamos un poco a la vivienda propiamente tal, a la sí. casa. ¿Cómo ves tú que, o por dónde nos deberíamos ir como país para que este acceso a la vivienda se haga una realidad, tengamos más vivienda, pero tengamos vivienda también donde podamos mezclar este binomio de precio-calidad? Porque también siento, Cristian, que la vivienda ha subido mucho en Chile. O sea, una vivienda al contado hoy día, una casa, saquen la cuenta, 1.600 UF, ¿cuánto está el Sí, UF? sí, 27.000 pesos, subiendo, en fin. Estamos hablando de 40, 50, 60 millones más o menos, el valor promedio al contado de una sí, vivienda. La sí, vivienda tradicional, de concreto, ladrillo, la albañilería tradicional. Y uno observa también lo que hace Aravena, Alejandro, el arquitecto que sí, tú has mencionado, y sí, también uno observa la industria de la construcción con materiales nuevos, con PVC, con estos elementos de construcción rápida, con aislantes que son además contra el fuego, en fin. ¿Cómo ves tú hacia dónde deberíamos apuntar para tener este binomio virtuoso de vivienda digna o vivienda de calidad mejor o adecuada a un precio también razonable? Porque 40, 60 millones es el precio al contado, Cristian. El crédito, o sea, restémosle el subsidio habitacional claro, que va claro, de los 10, 12 o 13 millones de pesos, creo que está hoy día, sí, y agreguémosle después el crédito hipotecario por la parte que no se puede financiar con el ahorro y claro, con el subsidio, y estamos hablando de personas que pagan dividendos hipotecarios por 20 o 30 años a razón de dividendos mensuales de 200, 300 mil pesos, que estamos hablando que es a lo menos un sueldo mínimo en claro, Chile, claro. y la gente no gana tanto tampoco. Entonces yo siento también que hay una locura ahí en cuanto a los precios, en cuanto a los años. No puede ser que una familia tenga que endeudarse 20, 30 años para tener una casa. Sí. ¿Por dónde nos podemos ir, Cristian, para ir resolviendo esta situación? Mira, es muy interesante tu pregunta, Alejandro, y yo creo que al final eso es parte de lo que se ha venido discutiendo en estos últimos meses o años, digamos, acá en Santiago, en Chile en general, porque justamente creo que para poder, digamos, empezar a abordar el tema de la vivienda accesible, creo que es importante de alguna manera tomar en consideración el tema, por ejemplo, de la tecnología. Yo creo que al final el tema de los materiales, el tema de la sustentabilidad que se está empezando hoy en día, o bueno, ya tiene varios años de hecho manejándose, es un tema que nosotros deberíamos, o al menos los profesionales en esta materia, deberíamos tomar en consideración y empezar a descubrir nuevas formas, digamos, de materialidad y de diseño que en el fondo simplifiquen y disminuyan los costos asociados a la hora de producir viviendas, en este caso. Entonces, claro, dejar un poco al lado ya esa lógica, digamos, conservadora de que la vivienda tiene que ser en hormigón y que tiene que tener ciertas características, etcétera, que no está mal, que puedan seguir siendo así, pero que en el fondo hacen que se incrementen y se encarezcan los costos y que además haya otro problema adicional que el tema de los tiempos. En la medida en que tú haces viviendas que sean de calidad, con materiales mucho más simples, son mucho más fáciles de construir, por lo tanto, el Estado y la empresa privada en conjunto
pudieran eventualmente producir mayor cantidad de viviendas en menor cantidad de tiempo. Entonces no es tan complicado como hacer viviendas, grandes viviendas en hormigón, que necesitas hacer otra cantidad de situaciones que son mucho más complejas en términos técnicos. Entonces eso creo que en primer lugar, el tema de la simplificación de los materiales. Creo que también tiene que ver mucho con, en parte, con lo que te decía antes, que es básicamente cómo buscar la manera de equilibrar el valor del suelo. Yo creo que en los términos en los que tú estás haciendo el planteamiento, que además, por cierto, también déjame comentarte que, porque tengo la oportunidad también de trabajar profesionalmente en el sector privado y conozco de alguna manera cómo se manejan el tema de los precios. Esos precios de los cuales estoy hablando son los desde, y son para departamentos que tienen casi 20-22 metros cuadrados, tipo estudio. Es decir, de ahí en adelante, a mayor cantidad de metros cuadrados, mucho más caro y depende de la zona. Además, entonces en las zonas del oriente obviamente son mucho más costosas que en las zonas del poniente o las zonas del norte o sur. Pero para volver otra vez al tema, creo que lo importante es que podamos de alguna manera buscar que haya una combinación o una interacción del Estado para que de alguna manera el tema de los costos de los suelos no tenga un impacto tan grande digamos, en el valor monetario de la vivienda como tal. Y para eso, y ahí, bueno, hay obviamente también especialistas y profesionales que se encargan de este tipo, sobre todo economistas, que se encargan de este tipo, digamos, de lógicas, de armar lógicas y estructurar lógicas económicas para que esto ocurra, pero para eso necesitamos asincerarnos y buscar que el sector privado de alguna manera también entienda de que no solamente las viviendas son viviendas para los beneficios económicos del sector, sino son para la gente. Por lo tanto, es preferible hacer unas viviendas un poco menos rentables, pero que sean mucho más amplias, mucho más adecuadas, y así vas a lograr obtener una mayor calidad de vida, no solamente para la gente, sino también como empresa. Yo creo que el tema de la responsabilidad social o del compromiso social privado es fundamental. Yo he hablado con mucha gente como arquitecto y con arquitectos, colegas sobre esto, y me han dicho, no, es que es imposible que una empresa privada piense en el tema del compromiso social, y yo creo que sí es importante, y yo creo que hay muchas empresas en Chile que piensan en eso, que piensan en que no solamente son las finanzas de la empresa, sino también son los resultados para los que están haciendo los servicios o los productos que están haciendo en este caso. Entonces, creo que eso es importante, una combinación entre Estado, entre lo público y lo privado, con mejores materiales y viviendas que en el fondo puedan ser adecuadas, vuelvo y repito con esto, para al menos un núcleo de familia, que eso es importante tenerlo claro, que la gente que va a vivir ahí puede ser una familia, entiéndase una familia de una pareja con hijos, pueden ser varios núcleos de familia, es decir, una pareja con hijos y los hijos tienen a su vez hijos que tienen a su vez marido o esposa, y esos son varios núcleos de familias dentro de una vivienda, y después están los allegados externos, que son varias familias dentro de una sola vivienda. Entonces, imagínate el nivel de complicación. Entonces, no solamente entender de que el tema de nuestro déficit habitacional solamente está enfocado en el hecho en sí de la gente que no tienen techo, los famosos homeless, la gente que está fuera en la calle, que no tiene cómo llegar a tener un espacio donde vivir, sino también gente que está hacinada y que está de alguna manera conviviendo en un espacio que no es el más adecuado, y que eso genera obviamente problemas de habitabilidad. Entonces, tiene varias derivadas, pero definitivamente para acotar, la respuesta, creo, desde mi punto y humilde opinión, está en combinar un sistema entre privado y público, entre Estado y empresa privada, para que se generen mejores condiciones de los suelos, una planificación previa de la ciudad, es decir, planificar a dónde vamos a extendernos, por qué nos vamos a extender, buscar generar, digamos, que los suelos no tengan tanto impacto económico en la construcción, y generar de parte de los arquitectos, en este caso, los que diseñamos y pensamos en la vivienda o la ciudad en general, con una materialidad y una lógica que sea mucho más económica para
que no necesariamente es de menor calidad, ojo, porque hay que tener claro en eso. Mucha gente me dice, no, pero es que si es mucho más, no es hormigón, por ejemplo, ponte tú, entonces no, no sirve, digamos, está mal, y no es así. O sea, puedes hacer cosas de muy buena calidad con materiales mucho más económicos y más sustentables inclusive. Entonces, creo que esos son esos tres, por lo menos esos dos o tres factores que habría que combinar para poder empezar a generar viviendas para todos por igual y que todos tengan la posibilidad de tener al menos un espacio lo suficientemente adecuado para vivir. Yo creo que esto es importante. No podemos dejar a un lado que para poder tener una vivienda tengamos que sacar, no sé, dejar la vida, como dijiste tú, 30, 40 años de trabajo para los que tienen suerte, además de poder hacerlo, para poder tener un techo. Es inaudito y no tiene ningún tipo de lógica ni de sentido. ¿No sería conveniente, y estamos ya en los últimos minutos de esta Sí, conversación, Cristian, sí, dos ideas? Una, vinculada con el hecho de que tal vez mezclando un poco políticas estatales con ideas neoliberales, esas ideas que a veces a algunos asustan, dicen cómo puede sí, ser, pero que hay que entender, los amigos, amigas, claro, hay que entender que el ser humano se mueve por incentivos. Si no hay sin duda, incentivos, la gente no hace las cosas. claro. Entonces, que, por ejemplo, demos algunos subsidios especiales a las empresas constructoras o a las personas para la construcción en regiones, de tal manera de dejar de presionar tanto la construcción en la región metropolitana, porque todo el mundo quiere estar en la región Así, metropolitana. Entonces, si tal vez conseguir casa en regiones sale más barato, quizás eso sea un incentivo para otras familias decir, mira, ¿sabes qué? Quedémonos acá porque nuestro costo de vida tal vez va a ser mejor, va a ser menor, y de esa manera podemos entonces tratar de hacer vida y patria en este lugar. Eso por un lado como idea. Y la otra idea que me gustaría que la analizaras brevemente, Cristian, es tal vez también una política de recambio de movilidad de vivienda. Es decir, si tú estás con tu pareja y puedes los primeros años manejarte en un home studio de 20 metros, pero resulta que después vienen los hijos, tal vez hace falta alguna idea creativa para un mercado de viviendas usada, para un mercado de viviendas que uno puede ir cambiándose, pagando las diferencias de la vivienda mayor a la vivienda menor o viceversa, de tal manera de que uno, si tenía su pareja y iba viendo un hijo, bueno, nos cambiamos a un departamento más grande o a una casa más grande pagando la diferencia, entregando la casa que tengo a otra pareja nueva que está o a una persona soltera que todavía ni siquiera piensa en tener hijos. Y al ya, revés, cuando a veces tenemos la familia grande, los hijos van creciendo, se van casando, se van retirando y hoy día tenemos una situación de envejecimiento generalizado de la población y adultos mayores que se quedan en tremendas casas, que tampoco pueden pagar las contribuciones. De hecho, ha sido otra claro. discusión y se han buscado algunas soluciones. ¿Por qué no buscar un mecanismo para que ese señor venda esa casa, se vaya a una vivienda menor a otro lugar donde esté mejor, incluso tal vez con otros adultos mayores también? Hay gente que me hablaba de esa idea, que Claro. son muy europeas, muy americanas, que son residencias de adultos mayores, y esa casa que es mucho más grande quede a disposición de una familia de mayor tamaño que esté Sí. en condiciones y dispuesta a hacerse cargo del costo de esa vivienda. ¿No falta también un poquito más de creatividad en este mercado de la vivienda, Cristian? ¿Cómo lo ves tú, ese tipo de ideas? Sí, mira, en relación a tu primera pregunta, Alejandro, definitivamente, de todas maneras, yo creo que al final el tema para desconcentrar de alguna forma el tema de la hiperdensificación urbana que está teniendo Santiago y otras ciudades de Latinoamérica, vuelvo y repito, pero en este caso a lo que nos atañe, que es la ciudad de Santiago, claramente necesitamos también que generar una suerte de incentivo para que se puedan producir y desarrollar mejores y mayores cantidades de viviendas en las regiones. Pero esto tiene que ir, y yo siempre me lo he colocado, digamos, como parte, digamos, de mis análisis internos propios, esto tiene que ir acompañado de otros tipos de políticas. Es decir, de nada sirve tener ciudades extraordinarias en el sur o en el norte, digamos, del país, por cierto, en zonas de ciudades que son espectaculares a nivel geográfico, que tienen grandes extensiones de territorio, pero que definitivamente no están desarrolladas en términos urbanos y no están desarrolladas en términos económicos. Entonces, el tema de la descentralización creo que es un tema importante al final, porque
repito, hacer buenas viviendas o viviendas que en el fondo son adecuadas y que puedan ser mucho más fáciles de obtener o de adquirir, claramente no sirven de nada si la gente va para allá y está sentada cruzada de manos en el fondo. Entonces, creo que ahí el Estado tiene que empezar a entender de que no es toda la concentración financiera tiene que estar en Santiago, y yo creo que las empresas también tienen que trabajar sobre eso, que empezar a delegar hacia otras regiones el desarrollo, digamos, de la economía, el desarrollo y no solamente en Santiago. Eso por un lado, ¿no? En términos de desconcentración de la ciudad. Y en segundo lugar, yo también considero, y estoy totalmente de acuerdo contigo, en que definitivamente tenemos que ser más creativos. Ya al menos se está viendo un grupo importante de profesionales y académicos, por ejemplo, como decíamos, el arquitecto Aravena, en este caso, con sus viviendas progresivas, incrementales, etcétera, que en el fondo son situaciones o soluciones para el tipo de allegamiento que estamos viviendo en el país. Entonces, él al menos ha pensado eso y de hecho se ganó un premio internacional por eso, porque creo que se pensó al menos de cómo buscarle la forma de que una persona que tiene una cantidad específica de dinero para adquirir una cantidad específica de metros cuadrados pueda de alguna manera adquirir o incrementar o ampliar su espacio a medida de que su familia vaya creciendo o que vengan allegados de afuera y necesiten vivir en conjunto. Entonces esto le solucionaría este espacio. Y los que viven solamente esos núcleos de familia que viven en ese espacio pudieran eventualmente tener más espacio para ellos mismos, inclusive no para allegados, sino para que ellos puedan vivir más cómodos. Entonces ya se han visto algunas alternativas interesantes, repito, en las universidades se está trabajando mucho esto. Pero creo que al final, para poder tener mejores ideas a la hora de diseñar viviendas, creo que es importante, Alejandro, y esto es algo con lo que he hablado con algunos profesores, inclusive de la universidad, creo que es importante que nosotros bajemos, los arquitectos, nos bajemos un poco del pedestal de creadores o creativos de la ciudad o de las viviendas y empecemos a hablar un poco más con la gente, que al final son los usuarios, que son los que van a vivir allí, y entender cómo funciona la vida cotidiana de ellos, cómo es el día a día, para poder tener buenas ideas y utilizarlas y de alguna manera generar cosas creativas. Si tú no sabes, en el fondo, si yo te pregunto a ti, te digo, oye Alejandro, ¿cómo vives tú en tu día a día? ¿Qué te gusta hacer? ¿Tú duermes más? ¿Estás más en la cocina? ¿O haces esto? ¿O cuando sales, hacia dónde sales? ¿Vas a un parque? ¿No vas a un parque? Si yo no sé lo que tú haces, ¿aló? Sí, está bien, todo bien, sigue, está bien. Disculpa, sí. Es que pensé que se había seguido la señal. En todo caso, sí, para concluir, si yo sé como arquitecto lo que tú haces y lo que te gustaría hacer, yo puedo diseñar algo creativo. Pero diseñar algo creativo sin saber cómo es el usuario y quién vive ahí, cómo son sus tradiciones, sus costumbres, sus arraigos, claramente no voy a poder lograrlo. Voy a hacer simplemente un laboratorio y eso creo que al final puede no resultar del todo bueno. Más diálogo social, más encuentro de las personas, de los profesionales, de las comunidades, con los arquitectos, con los constructores, con las autoridades, con el gobierno. Eso es lo que le hace falta a este país y que desde Estudio Ciudadano estamos tratando semana a semana de entregar con estas conversaciones como la que estoy terminando en este momento con Cristian Angelucci Quesada, arquitecto, egresado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, avecindado en Chile, nacionalizado de madre chilena, por jus sanguinis se llama eso en Chile, por la sangre, es chileno también, y a quien quiero agradecerle la gentileza de haber conversado conmigo en esta ocasión sobre estas tremendas ideas. Se nos acabó el tiempo, me quedan los últimos segundos, no podemos seguir conversando más, pero te dejo inmediatamente invitado, Cristian, para otra ocasión, para que sigamos conversando de estas tremendas ideas de país, de futuro, que debemos seguir cultivando para que tengamos mejores viviendas, para que toda familia tenga un techo, tenga un hogar. Te agradezco entonces la conversación, Cristian, y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana, Dios mediante, para una conversación tan interesante como esta en estudiociudadano.cl. Nos vemos la próxima semana, si estamos vivos y con salud. Hasta luego.